Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios, que gritaban y decían: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y, llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: «Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Os invito a fijaros en un detalle de este Evangelio que hoy se proclama, y es que comienza y termina el Evangelio con una misma afirmación, con la presencia de Jesús en las sinagogas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, y termina el Evangelio diciendo: «Y Jesús predicaba en las sinagogas de Judea». Sí, es importante que nos fijemos en ese detalle. El judaísmo y el cristianismo, en realidad, no son dos religiones. En el designio de Dios, el judaísmo, precisamente, Dios lo pensó para dar a luz el cristianismo. Si luego ha acabado siendo de facto, han acabado siendo dos religiones distintas, es porque, pues ha habido una parte importante de ese judaísmo que no ha reconocido en Jesucristo el Mesías que ellos mismos estaban pidiendo a Dios, invocando a Dios. Pero en el designio de Dios, el judaísmo y el cristianismo son una misma religión. De hecho, Jesús, el ministerio de su predicación lo lleva a cabo en las sinagogas de los judíos. Israel, el judaísmo, es el pueblo elegido para preparar el camino a la llegada de Jesús, para reconocer su llegada y para difundir su mensaje. Y de hecho, no olvidemos que los 12 apóstoles fueron judíos, fueron educados en el judaísmo, y la Virgen María lo mismo. El Evangelio, he dicho, que comienza y termina con la misma afirmación. Jesús salió de la sinagoga y realizaba su tarea de misericordia, y volvía a la sinagoga y seguía predicando. Quizás la clave está en esto, en que eso que se anunciaba en la sinagoga, eso que los libros sagrados del Antiguo Testamento estaban anunciando, Jesús lo realizaba. Esa palabra que habéis escuchado se está cumpliendo en Jesucristo, en el ministerio de misericordia de Jesucristo, de salvación de las almas, en esa compasión que él tenía de tantas almas porque les veía como ovejas sin pastor, en la sanación de los enfermos, en la liberación de los endemoniados. Se estaba realizando lo que estaba anunciado en esos libros sagrados que se proclamaban en la sinagoga. Vamos a tener conciencia de nuestras raíces, de ese pueblo elegido de Israel del cual hemos nacido, tener conciencia de ellas y pedir, para que llegue un día en que todos aquellos que forman parte de ese pueblo elegido para la revelación de Dios lleguen a reconocer a Jesucristo como el Mesías anunciado por Yahvé.